Muy buenos días a todas las personas que nos ven en las redes sociales, miembros del staff, diputadas y diputados, gusto en saludarlos. Reanudamos la reunión de trabajo relativa a las entrevistas programadas para el día de hoy, miércoles 21 de junio, por lo que para tal efecto voy a solicitar amablemente al diputado secretario Carlos Fernández Altamirano. Perdón. ¿Qué me dijo? Disculpen, le voy a solicitar amablemente a mi diputada, diputada secretaria diputada Gabriela Regalado Fuentes, tenga bien pasar la lista de asistencia de los miembros de estas comisiones unidas. Muy buenos días. Por instrucciones de la Presidencia se va a pasar lista de asistencia a las comisiones. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, diputado Carlos Fernández Altamirano, justifica. Diputada Gabriela Regalado, la de la voz, presente. Diputado Javier Villarreal Terán. Diputado Jesús Suárez Mata. Diputado Félix Fernando García Aguiar, justifica. Diputada Lidia Martínez López, justifica. Diputado Juan Ovidio García. Presente. Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, diputado Humberto Prieto Armando. Presente. Diputada Imelda San Miguel Sánchez, justifica. Diputado Juan Vital Román Martínez. Diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica. Presente. Diputada Guillermina Magali de Anda Robinson. Presente. Diputada Mirna Edith Flores Cantú, justifica. Diputada Nancy Ruiz Martínez, justifica. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado. Diputado Jesús Suárez Mata. Diputado Edgardo Mélez Salinas, justifica. Diputado Juan Vital Román. Diputada Cassandra Priscila de los Santos, justifica. Diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica. Presente. Diputado Félix Fernando García Aguiar, justifica. Diputada Dania Silvarelli Aguilar Orozco, justifica. Hay una asistencia de 11 integrantes de estas comisiones unidas, por lo que existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de trabajo en estos órganos parlamentarios. Gracias, diputada secretaria, compañeras y compañeros legisladores. Habida cuenta que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma siendo las 10 horas con 41 minutos de este día 21 de junio del 2023. Diputadas y diputados, en virtud de que estas comisiones unidas hemos tomado un acuerdo para desarrollar las entrevistas en grupos de trabajo conformados por los integrantes de estas comisiones unidas, en este momento tengo a bien declarar un receso para que el grupo de trabajo integrado por la diputada Gabriela Regalado, la diputada Guillermo Magali de Anda y los diputados Javier Villarreal Terán y Juan Ovidio García se trasladen a la sala de comisión de revolución de favor. Muchas gracias. Procedemos a iniciar las entrevistas y le damos la más cordial bienvenida al ciudadano Gilberto Garza Osuna. Bienvenido a este Poder Legislativo, al Congreso del Estado de Tamaulipas, y agradecemos que esté aquí con nosotros en esta entrevista que le fue programada y la cual en unos días anteriores, y la cual se efectúa con fundamento en la convocatoria pública emitida por este Congreso del Estado. Y para dar inicio solicito al diputado secretario proceda a dar cuenta de los datos biográficos del aspirante, por favor. Con gusto, diputado presidente. El aspirante Gilberto Garza Osuna es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se desempeñó como encargado de la agencia segunda del Ministerio Público especializado en personas no localizadas o privadas de su libertad en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, así como primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Actualmente ocupa el cargo de titular del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Y prosiguiendo el desarrollo de la entrevista, se concede el uso de la palabra al ciudadano Gilberto Garza Osuna para que dé a conocer el documento general, cuya lectura no excederá de 20 minutos, sobre su pensamiento y planteamiento de actuación en el cargo para el que participa. Adelante, licenciado. Gracias. Distinguidos diputadas y diputados, mi pensamiento para seguir como titular del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas es que a raíz de mi designación en fecha 13 de febrero del año 2019, desde el primer día de mi llegada, me dediqué a trabajar en garantizar su autonomía técnica y de gestión, conforme lo disponen los artículos 68, 69 y 70 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, lo cual le da atribuciones para que tenga la fuerza coactiva
para cumplir sus observaciones y resoluciones. Mis primeras acciones como titular fue incitar la adecuación estructural del personal ya existente y la creación de nuevas plazas administrativas, siendo que en un inicio de mi encargo solo se contaba con la plaza del titular y de un oficinista, quien realizaba las funciones de autoridad investigadora. Por ello, me di la tarea de impulsar la creación de las plazas necesarias para cumplir con el mandato legislativo que me fue conferido, en el cual se establece una estructura del órgano interno de control acorde con una autoridad investigadora cuya función no debe ser desempeñada por una oficinista, siendo estas serias deficiencias estructurales que imposibilitan la labor de la Contraloría, razón por la cual fue prioridad adecuar la estructura real a lo ordenado en la ley de la materia, dignificando las plazas ya existentes y la creación de 2 nuevas plazas, por lo que llegamos a crecer en plantilla de personal en un 100%. Conformar una estructura de un titular, una jefatura de departamento y 2 oficinistas, y así poder desempeñar una mejor labor, todo encaminado a cumplir con las atribuciones que me fueron encomendadas en el manejo, custodia y la correcta aplicación de los recursos humanos y materiales, tecnológicos y financieros para la adecuada prestación de servicio que brinda el ente público. Ese mismo espíritu de servicio me lleva a pretender continuar con signo de labor, para así ir generando nuevos esquemas y programas de trabajo acordes a las exigencias sociales y lograr un efectivo ejercicio de los derechos. Otra acción que se implementó fue que directamente suscrito en compañía del personal administrativo de este órgano interno de control, con el propósito de escuchar de viva voz la problemática que pudiera padecer el personal del ente. Periódicamente realizamos revisiones a las unidades administrativas de la Comisión de Derechos Humanos, tanto de oficinas centrales en esta ciudad capital como de oficinas foráneas que corresponden a las visitadurías generales en las ciudades de Reynosa y Tampico, así como las delegaciones regionales en Nuevo Laredo, Matamoros, San Fernando, Tula y Mante. Durante mi encargo se realizaron un total de 42 revisiones, de las cuales en una se detectó posibles irregularidades de carácter administrativo, dando vista a la autoridad investigadora del órgano interno de control a fin de que realizara las investigaciones que estimara conducentes. También quiero destacar que a raíz de las visitas y o revisiones aludidas, se observó que en algunas de las unidades administrativas no se encontraban en las mejores condiciones propicias para la adecuada prestación de servicio, tanto de administraciones como inmobiliario de oficina, motivando así realizar un análisis en conjunto con el área administrativa del ente para después ser sometido a consideración del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, lo cual finalizó con el cambio de las instalaciones de las oficinas de la ciudad de Reynosa, Matamoros, Tampico y Victoria, a edificios nuevos y en condiciones óptimas, permitiendo un mejor desempeño a los servidores públicos en sus funciones y una mejor accesibilidad y atención a los usuarios. Dentro de las acciones de prevención para el organismo y propuestas para el mejoramiento del órgano interno de control, se implementaron por primera vez acciones respecto a la presentación de las declaraciones patrimoniales y de interés en sus 3 modalidades de inicio, modificación y conclusión, con el objeto de que todos los servidores públicos de la institución dieran cumplimiento a lo establecido por la ley, acciones de entrega y poniendo a su disposición un formato de forma física para su presentación y la atención de manera personalizada por personal adscrito al órgano interno de control para su llenado. Lo anterior permitió prevenir faltas administrativas que hubieran derivado del incumplimiento a lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. De igual manera, se implementó el apartado en el órgano interno de control en la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, dentro del cual se pone a disposición de las y los servidores públicos los 3 formatos de declaración patrimonial y de intereses, así como los antecedentes y atribuciones del órgano interno de control y el código de ética del organismo. En dicho apartado, los usuarios pueden hacer llegar sus denuncias por correo electrónico, por llamada telefónica o cualquier otro medio de comunicación y de manera presencial, con lo que se facilita y garantiza el acceso
que tienen a la justicia pronta a expedita. Con relación a las acciones permanente como parte medular y sustantiva del órgano interno de control, se encuentran las investigaciones de las denuncias instauradas en contra de servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos, así como la sustentación de los procedimientos administrativos por presunta responsabilidad administrativa. Durante mi mandato se conoció un total de 78 denuncias, de las cuales 15 fueron incompetencias y las 63 restantes iniciaron sus respectivas carpetas de investigación con el propósito de indagar la existencia de alguna falta administrativa y la presunta responsabilidad de las o los servidores públicos de este organismo, para que en su caso se apliquen las sanciones correspondientes, lo cual concluyó en 53 acuerdos de conclusión en archivo y con el inicio de 10 procedimientos administrativos, de los cuales se dictó como sentencia definitiva las siguientes: 1, destitución del empleo, cargo, comisión; 2, suspensiones temporales del empleo, cargo, comisión; 2, abstenciones de sancionar; y 3, amonestaciones privadas. Y las 2 restantes aún se encuentran en trámite. Derivado de la implementación del sistema estatal anticorrupción en el año 2017, donde se le dio autonomía a los órganos internos de control de los entes reconocidos constitucionalmente como autónomos que ejercen recursos del presupuesto de egresos del Estado, se logró avances significativos en la vigilancia de la actuación de las y los servidores públicos de este organismo, de tal manera que se evite y se sancionen los actos de corrupción que tanto laceran nuestro tejido social. Con este sistema ya implementado se previene, detecta y se sanciona los actos de corrupción y se aplica una correcta fiscalización y control de los recursos públicos asignados a las comisiones de derechos humanos del Estado de Tamaulipas. Por lo señalado anteriormente, los órganos internos de control son el equilibrio para la solución de controversias planteadas por aquellos usuarios que consideran la mala actuación de una o varias autoridades, por lo que cobran suma relevancia en el establecimiento de un Estado de Derecho, lo que se traduce en una Comisión de Derechos Humanos fuerte y transparente que responde a las expectativas y exigencias de las ciudadanas y los ciudadanos. Durante mi gestión al frente del órgano interno de control, como se informó año tras año y como ya lo mencioné, la credibilidad y confianza por parte de los usuarios creció considerablemente, lo cual puede ser comprobable con el número de denuncias que se recibieron, los procedimientos que se iniciaron y las sentencias que se dictaron. En mi experiencia laboral, a lo largo de más de 20 años como servidor público, he ejercido el derecho siempre con ética y honestidad, tal como lo sigo exponiendo ante este honorable Congreso del Estado. Mi actuar siempre ha sido y es y será pegado a los principios por nuestro marco normativo, todo en base a los principios rectores de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, austeridad, rendición de cuentas, difusión de la información financiera, evaluación del desempeño, principios en los cuales baso mi actuar como titular del órgano interno de control. Me queda claro que es fundamental continuar con la participación ciudadana, en donde se siga poniendo a disposición todos los medios a través de los cuales los usuarios puedan realizar sus denuncias, para que en el caso se demuestre alguna irregularidad y se sancione a la o el servidor público que actúe al margen de la ley, dando un énfasis a la apertura y la transparencia. Es importante resaltar que la labor del órgano interno de control es vigilar el adecuado manejo de los recursos y siempre velar por su transparencia de los mismos, siendo mi máxima pretensión es ser garante de que la confianza depositada en la sociedad en una institución tan noble como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, y cuya fortaleza constituye en solvencia moral, se alimenta la eficacia y se excluye cualquier inferencia que corrompa el órgano interno de control. Estoy plenamente consciente que existen conductas que difieren de esta realidad y es precisamente lo que me motiva a continuar en el cargo, si así lo decidirán los honorables diputadas y diputados, para poder culminar con mi planificación y reestructuración que fortalezca y permita una eficaz labor del órgano interno de control. Mi compromiso es y seguirá siendo con la sociedad tamaulipeca el continuar creando vínculos con las instituciones que conforman el sistema estatal anticorrupción para la prevención, detención y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,
así como la fiscalización y el control de los recursos públicos. Como compromiso de ser favorecido por este honorable Congreso, se irá a concretar el sistema informático de evolución patrimonial, creando una base de datos con toda la información patrimonial del personal de este organismo autónomo, facilitando una revisión más detallada en la transparencia y rendición de cuentas. También quiero dejar como compromiso el implementar su reglamento interno y su lineamiento de actuación del órgano interno de control, con lo cual queda debidamente establecido la estructura organizacional y sus atribuciones. Ya una vez consolidado lo anterior, poder seguir impulsando la creación de las áreas de auditoría interna, área de quejas, denuncias e investigación, área de responsabilidad administrativa y evolución patrimonial, con el personal capacitado y con el perfil para llevar a cabo sus funciones, así como seguir implementando las acciones en la revisión del manejo y la correcta aplicación de los recursos humanos financieros de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Gracias, licenciado. Bien, pasaremos a la fase de preguntas y comentarios, por lo que esta presidencia solicita al diputado secretario consulte si alguien desea participar y al entrevistado se le pide dar sus respuestas al concluir cada una de las preguntas. Atendiendo a la instrucción, se consulta si algún compañero diputado desea hacer uso de la voz. Sí, diputado Úrsula, adelante. Hola, buenas tardes, bienvenido al Congreso del Estado. Gracias. A lo que entiendo, usted es el titular del órgano. Sí, actualmente soy titular del órgano interno de control. Con el trabajo que usted ha venido haciendo actualmente, ¿qué estrategia o qué aportaría usted para fortalecer el órgano interno y que nos apegáramos más a la transparencia, a la eficiencia y la eficacia? ¿Qué es lo que a usted le faltaría o qué estrategias usted haría? Realmente seguimos trabajando en la transparencia, siempre estamos revisando los informes trimestrales que se rinden a la auditoría, revisamos todo tipo de compra, ya sea revisamos la renta, revisamos lo del combustible, revisamos vehículos. Siempre estamos al pendiente de los informes o solicitudes por parte de la auditoría, por parte del Instituto de Transparencia, para rendir la información que nos es solicitada. Gracias, licenciado. Primero, antes de ser el encargado del órgano interno de Derechos Humanos, ¿qué cargo tenía usted? ¿Dónde laboraba antes? ¿En Reynosa? Antes de ser el titular del órgano interno, laboré en la Comisión de Derechos Humanos como primer visitador. Como primer visitador. Okay. Y oye, Lic, ahorita que comentas que pues ustedes revisan todo, ¿verdad? Internamente, tú eres el encargado, sin mencionar obviamente nombres ni nada por el estilo. ¿Cuántos expedientes o cuántos irregulares han encontrado? Y de esos expedientes, ¿cuántos ha habido resolución o resolutivos? En el sentido de que si ha habido castigos o no ha habido castigos, ha habido procesos, ya sea de inhabilitación o no sé, o procesos judiciales. ¿Cómo calificarías ahí el tema? Pues es el principal objetivo o trabajo del órgano interno de control, ¿verdad? Sí, mire, como lo establecí, en estos 4 años y medio que tengo, he conocido de 78 denuncias, ya sea porque los usuarios acuden directamente a denunciar o bien por vista que nos dan las mismas autoridades de la comisión. De esas 78 denuncias, 15 fueron de incompetencia. Las incompetencias son derivadas de que van con nosotros y nos denuncian autoridades de otras secretarías, de otros organismos que pues, no somos competentes para conocer, sin embargo remitimos damos vista a su respectivo órgano interno de control para que ellos inicien con la investigación. De esas 63 denuncias que se iniciaron ya con carpeta de investigación, 53 derivaron acuerdos de conclusión de archivo. Esto quiere decir que
no se encontró elementos suficientes para fincarle alguna responsabilidad al servidor público. De las 10 restantes, tuvimos 10 procedimientos administrativos. En una sentencia destituimos del cargo de empleado de comisión a una servidora pública. Tuvimos 2 suspensiones temporales del empleo de cargo de comisión. Tuvimos 2 abstenciones para sancionar y 3 amonestaciones privadas. A mí me llama la atención más que nada el tema de 53 denuncias. ¿Cómo? La denuncia me imagino que tiene que llegar porque la persona cree que hay un tema de corrupción. Quiero pensar, ¿verdad? Por eso denuncias. ¿Son muy requisitosos o tiene que ser mucho el tema de... ¿Cómo me explicaré? Si está, o sea, ¿cómo? Es muy requisitoso el considerar que está haciendo un acto de corrupción la persona, porque pues bueno, el acto de corrupción pues, es muy obvio la mayoría de las veces, ¿no? Que porque han hecho un pago, que robaron, que algo por el estilo. Entonces mi pregunta es, ¿no está alto el número? De 53 de 78, como que decir que no hubo nada. O bueno, tal vez sea un número considerable, pero que tenemos que tomar en cuenta que de esas 53 denuncias que se iniciaron como carpetas de investigación, en su gran mayoría es porque los usuarios, al momento de que el servidor público le resuelve de cierta manera, no está de acuerdo. Entonces agota su recurso de inconformidad y una vez que ya lo haya agotado, acude con nosotros a presentar una denuncia. En su gran mayoría es en ese sentido. Actos, no tenemos actos de corrupción, nunca he tenido alguna denuncia, por ejemplo, de que algún servidor público haya pedido alguna dádiva. No tengo denuncias por ningún acto de corrupción. Todas son en el sentido de que los usuarios tuvieron algún detalle con la autoridad, con las autoridades del órgano de la Comisión de Derechos Humanos. Muy bien. Muchas gracias por la respuesta, Lick, por la aclaración. Agotada la ronda de preguntas y comentarios, se concede el uso de la palabra entrevistado para que, si así lo desea usted, desarrolle una intervención general a la que tiene derecho para exponer sus conclusiones finales, no debiendo exceder de 5 minutos, por favor. Sí. Bueno, distinguidos diputados y diputadas, no me queda más que agradecer su tiempo para conocer sobre mi pensamiento y planteamientos para el cargo. Como pudieron escuchar, mi trabajo realizado como titular del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas lo he cumplido cabalmente con autonomía técnica y gestión, previniendo, corrigiendo, investigando y sancionando por faltas no graves, así como revisando el ingreso, egreso, manejo, custodia y la correcta aplicación de los recursos públicos estatales, con los cuales se previenen hechos de corrupción. Quiero que sepan que si fuera elegido por este honorable Congreso del Estado para ocupar el cargo, seguiré trabajando y dando mi mejor esfuerzo en fortalecer al órgano interno de control y sirviendo de contrapeso como esencia fundamental de las Contralorías en los órganos constitucionalmente autónomos. Tengo la certeza de que continuaré investigando por cualquier conducta o omisión que pudiera ser causa de responsabilidad administrativa y, en su caso, dar vista o presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tal y como lo vengo haciendo desde el inicio de mi mandato. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado. Agotados los objetivos de la presente entrevista, se da por concluida la misma. Agradeciendo a usted su asistencia a este acto y solicitando a los servicios parlamentarios tenga bien trasladar a esta sala de comisiones a la siguiente persona participante, así como acompañar al licenciado a la salida. Muchas gracias. Muchas gracias. Reiniciamos la ronda de entrevistas y le damos la más cordial bienvenida a este Poder Legislativo, el licenciado Ciudadano Mauricio Enríquez Núñez. Bienvenido al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Gracias por atender la entrevista que le fue programada y la cual se efectúa con fundamento en la convocatoria emitida por este Congreso del Estado.
Para dar inicio solicito al diputado secretario nos proceda a dar cuenta de los datos biográficos del aspirante, por favor. Sí, con gusto, diputado presidente. El aspirante es licenciado en negocios internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado laboralmente dentro del Instituto Electoral de Tamaulipas como auxiliar administrativo y de la Dirección de Administración y analista de presidencia. Actualmente ocupa el cargo de secretario técnico administrativo de presidencia del Instituto Electoral de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Prosiguiendo con el desarrollo de la entrevista, se concede el uso de la palabra al ciudadano Mauricio Enríquez Núñez para que dé a conocer el documento general cuya lectura no excederá de 20 minutos sobre su pensamiento y planteamientos de actuación en el cargo para el que participa. Muchas gracias, diputado. En apego a los principios fundamentales del servicio público, como lo son la legalidad, la objetividad, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, por este conducto quiero manifestar que tengo la intención de aspirar a la titularidad del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas, entendiendo esto como la obligación de analizar e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales y unilaterales. En ese sentido, expreso ante esta soberanía que esta oportunidad para coadyuvar en una mejora institucional representa una oportunidad invaluable para la investigación y documentación en todas sus vertientes, más aún desde el quehacer administrativo de dicha institución electoral, constituyéndose en un garante fehaciente de la ciudadanía para la salvaguarda de los recursos, tanto materiales como financieros, y que estos han ejercido siempre dentro de la racionalidad y la austeridad del gasto público, y con ello ejercer un control adecuado con el fin de que los recursos públicos sean aplicados justamente para lo que fueron autorizados. En otros aspectos importantes son la salvaguarda de los derechos humanos, la igualdad y equidad de género, la inclusión, que también corresponde a la actuación del servidor público fiscalizador como principio rector en su desempeño, lo cual lo asumo como compromiso ineludible. Asimismo, es de gran importancia la fiscalización con imparcialidad de los recursos del ente electoral, el cumplimiento de la normativa y, de ser el caso, hacer las observaciones correspondientes y fincar responsabilidades respectivas. El órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas está dotado de autonomía, tanto técnica como de gestión, teniendo entre sus principales atribuciones la de revisar ingresos, egresos, custodia, manejo y o aplicación o destino de los recursos públicos, así como el de prevenir, corregir, investigar y calificar actos o la emisión de los mismos que pudiesen constituir responsabilidades administrativas, tanto del personal servidor público como de particulares cuya conducta pudiese estar vinculada. Cabe señalar que para cumplimentar dichas atribuciones trae consigo un considerable grado de responsabilidad, ya que están enfocadas en trabajos técnicos y de revisión y de fiscalización de los ingresos y egresos de dicho órgano constitucionalmente autónomo, así como los demás recursos, tanto humanos como materiales, que hacen posible su correcto funcionamiento, atribuciones que asumo con responsabilidad, integridad y alto sentido ético. Reconozco la importancia de los entes autónomos como lo es el Instituto Electoral de Tamaulipas y lo que representa para la democracia de nuestro Estado. De ahí la necesidad de que en su actuar se ejerzan con toda responsabilidad los recursos públicos que les son asignados. Por ello deseo participar en la labor vigilante para que sean dispuestos con estricto apego a la normatividad. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado. Pasaremos a la fase de preguntas y comentarios, por lo que esta presidencia solicita al diputado secretario consulte si alguien desea participar, y al entrevistado le pido dar sus respuestas al concluir cada una de las preguntas, y le damos la bienvenida también al diputado Elifalet Gómez Lozano. Gracias. Sí, con solicitud de la presidencia se pregunta a los compañeros diputados si desean participar. Estamos de preguntas. Sí, diputado. Gracias, doctor. Bienvenido, Mauricio, aquí al Congreso del Estado. De ser elegido como titular del órgano, ¿qué y cuáles serían las propuestas que harías para poder transformar
el órgano? Muchas gracias, diputada, por su pregunta. Y fíjese que una cuestión muy importante es la palabra que usted utilizó, transformar. El órgano interno de control del instituto no necesita un cambio, necesita una transformación. Es por eso que, si me permiten, me gustaría exponerles mi plan de trabajo, el cual abarca los siguientes ejes. La participación ciudadana. Es fundamental mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la eficacia y la actuación de las instancias de investigación, por lo que impulsaré la denuncia ciudadana a través de la creación de un buzón digital y daré mayor publicidad a través de los medios que ya existen. Fiscalización. Mediante auditorías de carácter financiero como de procesos, presupuestal o específicas, que permitan verificar la eficacia, la transparencia y el actuar del servidor público. Verificar los registros contables y los estados financieros que concuerden con los ejercicios presupuestados, controles de gastos y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos. El control interno, privilegiando siempre un enfoque preventivo. Si nosotros prevenimos, no hay necesidad de corregir ni de sancionar. La transparencia, crear indicadores de gestión y el desempeño para incidir en transparencia proactiva y gobierno abierto. Rendición de cuentas. Elaborar lineamientos para la verificación aleatoria de las declaraciones de situación patrimonial, generando interconexión con la Plataforma Digital Nacional y con el Sistema Estatal de Información. Derechos humanos y perspectiva de género con enfoque de inclusión. Promover la atención y cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible vinculados a la esfera del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo que daré seguimiento a las acciones específicas de prevención, atención, sanción y conductas de hostigamiento, acoso, discriminación, violencia de género y vulneración de derechos humanos. Es necesario certificar al personal de investigación y sustanciación en la atención de primer contacto, capacitarlos en materia de igualdad de género y de atención a grupos vulnerables. De manera transversal, propondré la creación de un comité de ética con el fin de difundir y promover los contenidos del Código de Ética, el Código de Conducta y las reglas de integridad para que estos mismos no se queden en papel, sino que sean implementados. Otra cosa muy importante que de verme favorecido promoveré será el promover el lenguaje sencillo y accesible para la ciudadanía. Un lenguaje ciudadano que contribuya a la toma de decisiones, la mejora de gestión y que el ciudadano común y corriente conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima publicidad de los resultados de la fiscalización. Esto último es muy importante, porque el órgano interno de control tiene como principal misión, por razón de ser, fomentar la legalidad, la rendición de cuentas y la transparencia. Dicho en un lenguaje ciudadano, no mentir, no robar y no traicionar. Actualmente estás trabajando en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Empecé en febrero de 2019 en la Dirección de Administración. Al paso de unos meses fui acreedor a un ascenso como analista de presidencia y actualmente me desempeño como secretario técnico administrativo de la presidencia del instituto. Gracias. ¿Cuál es el motivo que lo impulsó a participar para el cargo de titular del órgano interno de control? Muchas gracias por su pregunta, diputado. Pues en primer lugar, lo que me motivó para aspirar a este cargo es que representa una oportunidad profesional y personal muy grande. Yo entré a trabajar al instituto hace 5 años y a lo largo de estos años he llegado a quererlo, pero sobre todo he llegado a respetarlo. Llegué como les comenté, en 2019 a la Dirección de Administración, después subí como analista de presidencia y ahorita desempeño el cargo de secretario técnico administrativo. En estos cargos yo me he encontrado siempre supeditado a mis superiores. De modo contrario, que si estuviera en el órgano interno de control tendría la manera de implementar acciones e implementar nuevas políticas. Muchas gracias.
Antes de llegar al instituto, ¿en qué laborabas, licenciado? Trabajé en la Secretaría de Salud por aproximadamente 3 años. Por una cuestión de salud mía, tuve que salirme porque no podía atender mi trabajo de la manera más efectiva. Entonces decidí retirarme. Estuve colaborando en el negocio familiar. Es una correduría de seguros y fianzas. Me recuperé mi salud y fue cuando tuve la oportunidad de entrar al Instituto Electoral de Tamaulipas y desde entonces tengo desempeñándome ahí. Muy bien, licenciado, interesante. Y agotar la ronda de preguntas y comentarios, se concede el uso de la palabra al entrevistado para que, si así lo desea, desarrolle la intervención general a la que tiene derecho para exponer sus conclusiones, que no exceda de 5 minutos, de favor, licenciado. Muchas gracias, diputado y diputada. Pues para finalizar mi intervención, quisiera agradecerles a ustedes, a los diputados, por estos espacios que se abren. Muchas gracias. Al contrario, gracias también por tus palabras, licenciado. Y agotados los objetivos de la presente entrevista, se da por concluir la misma. Agradeciendo a usted su asistencia a este acto y solicitando a servicios parlamentarios tenga bien a trasladar a esta sala de comisiones al siguiente aspirante y también acompañar al licenciado a la salida. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Reanudamos. Le damos la más cordial bienvenida al ciudadano Alfredo Sánchez Villanueva. Bienvenido a este Poder Legislativo, al Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Gracias por atender la entrevista que le fue programada y la cual se efectúa con fundamento en la convocatoria emitida por este Congreso del Estado. Solicito al diputado secretario proceda a dar cuenta de los datos biográficos del aspirante, por favor. Con gusto, diputado presidente. El aspirante es contador público por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y maestro en administración por la Universidad Internacional de América. Laboralmente se ha desempeñado como secretario técnico de la Delegación Tamaulipas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como coordinador de enlace de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es cuanto, diputado. Gracias, secretario. Prosiguiendo con el desarrollo de la entrevista, se concede el uso de la palabra al ciudadano Alfredo Sánchez Villanueva para que dé a conocer el documento general y la lectura no excederá de 20 minutos sobre su pensamiento y planteamientos de actuación en el cargo para el que participa. Adelante, ciudadano. Gracias. En primer término, tomando la definición que la Ley General de Responsabilidades Administrativas da a los órganos internos de control, los define como una unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos. El Instituto Electoral de Tamaulipas se define a sí mismo como un organismo responsable de organizar las elecciones para la renovación de los poderes legislativos y ejecutivos, así como de los ayuntamientos del Estado de Tamaulipas, con apego a los principios rectores de la materia electoral y promover el desarrollo de la democracia y la cultura cívica en la entidad. Aunado a lo anterior, pretende ser un organismo público promotor de la cultura cívica y la democracia que lleve a cabo de manera profesional, independiente y con altos niveles de calidad la preparación y desarrollo de los procesos electorales locales y se rige bajo principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Eso es para mí el qué. Y a diferencia de los otros órganos que aquí se está concursando, para mí el Instituto Estatal Electoral es un órgano, es el único de los 4 que tiene que ser progresivo o es progresivo, es decir, tiene que superarse a sí mismo en el siguiente proceso o en la siguiente intervención. Entonces, yo creo que aquí los órganos internos de control tienen que ser o tienen que hacer una sinergia con las actividades propias del instituto en relación a que el órgano interno de control no solamente debe supervisar, sino creo que coadyuvar a que la máxima idea por la que fue creada este instituto es dar certeza inmediata a la sociedad.
Entonces creo que ahí el órgano interno no debe ser ajeno y no debe ser reductivo nada más a partes administrativas. Para mí ese es el que. Ahora bien, si tomamos en primera instancia la estricta aplicación de esos buenos principios que contiene el órgano electoral, con toda seguridad llegaremos con buenos principios a buenos finales. Y antes de poner en marcha principios aplicables para la buena marcha de las organizaciones, en mi opinión, creo que debemos potenciar los buenos principios y los valores humanos de las personas involucradas en todos los procesos administrativos necesarios para la correcta operación del órgano. Y cuando me refiero a valores humanos, lo pretendo hacer desde la perspectiva de un trabajador que desarrolla actividades laborales a partir de un mandato legal y que genera procesos administrativos que afectan a todos los órganos involucrados en conseguir los fines del instituto. Con el surgimiento de esta dinámica, nos hace ver que estos procesos administrativos generan una correlación de responsabilidades entre los recursos materiales que me proporcionan, los recursos humanos responsables de ejecutar esos recursos materiales y la normatividad que es aplicable a cada proceso que se da en la dinámica del quehacer diario. Desde el trabajador que llega y se tiene que registrar, hasta el servidor público que tiene que rendir cuentas por mandato legal cada año, por decir algo. Con esto quiero decir que yo soy muy creyente de atender las causas. Entonces, hablar del profesionalismo, de las habilidades y las capacidades de cada trabajador de cualquier nivel, y eso, aunado a la presunción de la buena fe en el desempeño de sus propias actividades laborales, debe ser siempre el principio rector de la actuación del órgano interno de control, pues a pesar de contar con facultades para investigar y sustanciar procedimientos jurídico-administrativos en contra de particulares que afecten al propio Instituto Electoral y en poner en su caso las correspondientes sanciones, nos obliga a ser lo suficientemente profesionales para distinguir entre un error humano en la aplicación de un procedimiento rutinario y un acto o procedimiento viciado intencionalmente con vicios de corrupción o con dolo de actuación. Y es aquí donde la dinámica de la que hago mención debe ser sujeta inteligentemente al filtro de la certeza de la que hace gala el Instituto Electoral, de tal suerte que prevenir y combatir la corrupción no solo debe reducirse a los aspectos financieros o materiales que supervisa el órgano interno de control, sino a las formas de actos de deshonestidad, negligencia, ineficiencia, incapacidad e impunidad que los servidores públicos puedan realizar. Entonces, yo creo que cuando hablamos de un proceso de corrupción, obviamente el proceso de corrupción se da en los seres vivos que pertenecen a ese órgano. Puede haber procedimientos corruptibles en los procesos administrativos, pero a diferencia de un procedimiento jurídico, ese tiene otro espíritu diferente a un proceso administrativo. Entonces, creo que allí la diferencia entre un servidor público honesto y uno no, o no lo tanto, o un servidor público eficiente y uno no tanto, tiene que ver con las capacidades y la capacitación del recurso humano que está involucrado en ese proceso. Es decir, partimos siempre de la presunción de inocencia, ¿verdad?, de cualquier ciudadano, antes de prejuzgar que estamos metiendo controles partiendo de la idea de que todos vienen a robar o vienen a desvirtuar cualquier cosa. Entonces no podemos trabajar así, porque en lugar de operar esa maquinaria administrativa se vuelve lenta. Ahora bien, a lo anterior debemos de subrayar que el aspecto de la legalidad cobra relevante importancia, ya que implica que en todo momento y bajo cualquier circunstancia se debe observar la normatividad y las disposiciones legales que reglamenten el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tienen encomendadas cada servidor de cada nivel, en cada área y en cada función administrativa. De allí la importancia de la revisión y, en caso necesario, la actualización y, por qué no, la certificación de procedimientos administrativos que eficienten y hagan más eficaz el desempeño de los servidores públicos, de tal suerte que no existan dudas en cuanto a la actuación en el ejercicio de sus atribuciones.
y en este quehacer institucional y personal, en que asimismo se reconoce el instituto, el propio Instituto Electoral de Tamaulipas, debe implementarse sobre la base de la atención y la confianza que la ciudadanía deposita en los organismos autónomos. Por encima de valores o opiniones parciales, como el Instituto señala, se deben de promover prácticas de mejora en el control administrativo que contribuyan a los fines de su creación, principalmente bajo el marco de la transparencia, la resolución de problemáticas, rendición de cuentas, como pueden ser declaraciones patrimoniales, comprobación de gastos, resguardo de bienes muebles, etc. Y esta parte la menciono por una experiencia personal en el servicio público, en el área de salud, donde como administrativo tenía que tener la disyuntiva: o cometía una falta administrativa sancionada por el órgano de control interno, o cometía una negligencia médica que inclusive era de situación de vida o muerte. Entonces no está reglamentado o no está compaginado el detalle o la excepción en el ejercicio cotidiano, y la parte del órgano interno o de la ley, pues obviamente que no da margen a violarla, vamos a decirlo así, pero aplicar la ley significaba también un asunto de vida y muerte en una negligencia médica. En este sentido, y en términos generales, si pudiéramos resumir en una sola palabra la actuación constante del órgano interno de control, diríamos que es vigilancia. Y este término está impreso en el proceso administrativo. La ciencia administrativa nos habla de las partes del proceso que se da, que es la previsión, la planeación, la integración, la dirección y el control interno. En medio de todos esos, la coordinación. Termina la parte de control interno y vuelve a empezar otra vez el proceso de previsión, planeación, organización, integración, dirección y control. Esos hasta desde que se fundó la ciencia humana, no, administrativa, perdón, esos han sido los procesos que se reconocen en las organizaciones, y es aplicable a cualquier asociación humana moderna donde convergen recursos humanos, materiales, financieros, con objetivos claros y definidos, y que nos permiten tanto de forma ascendente, descendente y transversal aplicar estos instrumentos de observación, de supervisión, de corrección y aprobación de los mecanismos de control interno. Siendo más específicos de las acciones, ya en un órgano como este, creo que primero que nada es promover la participación ciudadana en los procesos electorales, hace que se vele por la autenticidad y la efectividad del sufragio, y lleva a cabo la difusión de la cultura cívica y democrática del pueblo, que estos son en términos generales las principales acciones del Instituto Electoral de Tamaulipas. La intención de ciudadanizar los procesos electorales y el organismo responsable de su organización llevan el ulterior objetivo en generar la confianza en la democracia mexicana, y el costo del sostenimiento de su operación, duramente criticado recientemente, no debe ser ajeno de ninguna manera al interés de la actuación del órgano interno de control interno. Pues a pesar de que el órgano interno de control no es una especie de procuraduría, tampoco puede caer en un reduccionismo burocrático limitado a la tramitología de papeles o informes más o menos calendarizados. Creo que la detección de áreas de oportunidad que permitan prevenir malas prácticas y mejorar en la actuación es un buen inicio para contribuir a la elevación del desempeño del instituto en lo general, y asumirse el órgano interno como un área de asesoría permanente para todos los actores involucrados en los procedimientos. Y definitivamente esto coadyuvará en la validación o desecho tanto de quejas y denuncias en contra de servidores públicos, de tal forma que aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes o el descarte de acusaciones infundadas o falsas deben devenir en el resultado aceptable de una adecuada administración de los recursos que les son asignados. La vigilancia de la correcta aplicación del presupuesto ejercido, además de sujetarse a la normatividad jurídica, debe reconocerse coherente y razonadamente sobre la realidad en la que se actúa. Generar la confianza social y velar por el interés del pueblo debe ser un reflejo claro también de la veracidad de la información de los registros contables,
contrataciones y pagos al personal, contratos de servicios y adquisición de recursos materiales, etcétera. Y aquí entra, bueno, la parte más técnica, que es la armonización contable. Si hablamos de una armonía contable, en consecuencia reconocemos que había o hay una desarmonía en los procesos de registros contables, que si desde el origen vienen viciados o desvirtuados, pues obviamente que ese mal principio es un mal final. En suma, en la visión general de los buenos finales, el órgano interno de control debe resolver respecto de las responsabilidades de los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales, preservar el fortalecimiento de la administración y elevar el desempeño del trabajador del Instituto Electoral de Tamaulipas. Muchas gracias, licenciado. Pasaremos a la fase de preguntas y comentarios, por lo que esta presidencia solicita al diputado secretario consulte si alguien desea participar y al entrevistado se le pide dar sus respuestas al concluir cada una de las preguntas. Diputado. Atendiendo la instrucción de la presidencia, se consulta si algún compañero diputado desea hacer uso de la voz. Sí, adelante. Bien, buenas tardes, días a todos los que nos ven allá a través de las redes. Bienvenido, contado Alfredo. Bueno, ya que hablaste ahí lo que pusiste en los procesos que hay que supervisar, yo primero te preguntaría, ¿qué acciones emprenderías para supervisar esos procesos que sean transparentes y que lleguen a un buen término, en lo que hablaste? Y la segunda sería, si tú consideras que el presupuesto que están manejando Ilietán es suficiente o hay que reducirlo o hay que aumentarlo en lo que tiene. Gracias. Gracias. Voy a contestar primero la última. Desconozco el tamaño de las operaciones del IETAM, pero sí podemos cuantificar y tenemos que poner en términos objetivos la paradoja de hacer más con menos. Si tú haces con 5, haces 5, quizá con esfuerzos con 4 puedes hacer 6. Yo no creo que con 3 puedas hacer 7, con 2 8, con 1 9 y con 0 nada. Entonces tiene que haber un punto de equilibrio. La certeza, que es un término quizás subjetivo y que tratamos o hacemos todos los esfuerzos administrativos para hacerlo objetivo, no sé cuánto valga. No sé cuánto valga la certeza para los mexicanos, conceptos como democracia, certeza, legalidad, transparencia, etcétera. Pero sí sabemos o sí podemos cuantificar cuánto nos cuesta un proceso administrativo de los que elabora el IETAM. Sí podemos decir cuánto nos cuesta hacer la promoción de la participación ciudadana en los procesos electorales. Sí podemos definir cuánto nos cuesta el registro de las personas involucradas en los procesos electorales, etcétera, la nómina, no sé. Entonces, esos procedimientos yo creo que deben de tener una metodología, deben de tener un método y deben de tener un costo. Seguramente debe haber vicios, porque es parte de las organizaciones, vicios en la operación, donde de pronto hay algunas acciones que ya no desaparecen, o bien no es la misma dimensión de llevar a cabo una elección de senador como la que acaba de ocurrir extraordinaria, como la que viene, la local que viene, ¿verdad? Que son todos los municipios y las legislaturas, etc. Entonces, las variaciones de los presupuestos yo creo que deben de ser conforme al estimado, al estadístico, con una proyección y a lo mejor con una salvedad, con una bolsa económica, vamos a llamarle así, para atender las cosas
voy a calificarlas así, como necesidades y las necesarias. Y eso, bueno, me preguntabas qué acciones, pues obviamente llegar, revisar los procedimientos, los procesos, el personal humano involucrado, las capacidades y capacitaciones del personal humano involucrado, porque la ineficiencia también tiene un costo. Y en principio, bueno, obviamente ver si todos esos procesos y esos procedimientos contribuyen al objetivo para el que está diseñado. Es decir, si el nivel de exigencia dice que en lugar de pedir una copia pides dos, pues es obviamente que eso es un costo inútil que no se necesita, más que a lo mejor invertir en digitalizar y ya tenemos la situación resuelta, por ejemplo, ¿verdad? Gracias, licenciado. Una pregunta, ¿usted actualmente dónde labora? Yo, ¿Está en la universidad? no, estoy en servicio profesional independiente. Ok, ¿y antes de eso tener un cargo público? Estuve hasta finales del año pasado, estuve trabajando como administrativo de la universidad. De la universidad, ok. En procedimientos administrativos, como supervisor de procesos administrativos. ¿Y su principal motivo por el que quiere participar en este órgano? Bueno, te lo decía hace un momento. Ha estado muy cuestionado de alguna manera el monto del Instituto Electoral, en mi opinión muy personal, muy personal. De pronto veo que el referee, en este caso, pues termina actuando, el árbitro termina actuando como referee. Entonces, finalmente vemos que hay una parte de la sociedad que nunca está satisfecha. Creo que es una oportunidad, lo dije desde un principio, es de las pocas organizaciones públicas progresistas que tienen que estarse constantemente actualizando, que tienen que estar constantemente atenta a la tecnología de la información, que tiene que estar constantemente actualizando su recurso humano, que tiene que estar constantemente generando información, haya o no haya procesos electorales, y que la parte más importante de ahí es que es la parte que certifica al poder, es la que dice quién tiene el poder, y ese es el que gana. Entonces eso es lo que tenemos que contribuir en el costo, porque nos costa a todos los mexicanos, y tenemos que contribuir el órgano interno a coadyuvar a esos objetivos, más que contribuir a confundirlos o a detener las labores, etc. Entonces, esa es una experiencia personal que yo quiero, y se los dije, me tocó en alguna ocasión estar en un lado, si me lo permites rápidamente. Yo era jefe de adquisiciones, teníamos en consignación en el hospital los Stein. Los Stein son los que se utilizan para los infartos. Entonces, la ley de adquisiciones no permite la modalidad de consignaciones. Entonces, yo no puedo violar en ese sentido la ley, pero tampoco puedo hacer un soporte médico. Entonces, el cardiólogo responsable le explica al titular del órgano interno, porque nos hizo, de hecho, una sanción por tener la metodología de consignación en las adquisiciones. Él le ponía el ejemplo, obviamente yo como contador lo ignoro. Dice, es como una zapatería. Dice, yo no sé quién se me va a infartar el día de hoy. Yo no sé si es un tipo de 100 kilos o una persona de 40 kilos, ¿verdad? O un muchacho. Dijo, entonces, yo espero una zapatería. Yo no sé si va a llegar alguien y me pide botas o tenis o cualquier zapato. Y aún si me pide un zapato, yo no sé si del 6, del 5, del 4 o del 10. Entonces, yo tengo que tener todos. Dice, entonces, eso ocurre con los Stein. Dice, yo no sé quién se va a infartar. Y además tienen un periodo de caducidad, o sea, si no se me infarta nadie en un año, pues se van a echar a perder, y obviamente el hospital pues no los va a absorber, el propio proveedor único además lo absorbe. Dice, pero la modalidad que la ley nos permitía era la adquisición, bueno, a la empresa.
Entonces, al final de cuentas, pues no, o sea, yo no puedo llegar a un infarto y en ese momento hacer un proceso de cotización para ver quién me lo va a vender más barato, porque es un tema de vida y muerte. Entonces, aquí creo que cuando estás en el área administrativa, en esta parte, vamos a ver, en el oficio, vamos a llamarlos, tú nos conoces, ahora sí que las lagunas del mismo oficio, que son las que dan pie luego a actos desvirtuados de este tipo. ¿Por qué? Porque la laguna de la ley y la posibilidad del proceso administrativo, que son dos cosas diferentes, es la que nos da pie a actos de corrupción, que generalmente los actos de corrupción tienen que ver con la cuestión legal, pero también hay actos de corrupción con la cuestión administrativa. O sea, a mí me dan un teléfono para que haga 10 llamadas, nomás que de esas 10 llamadas, una es personal. Sí estoy haciendo las 10 llamadas que me piden, o que el teléfono tiene para hacer 10 llamadas, sí, pero estás haciendo una personal. Bueno, por eso no estás sancionado administrativamente. Entonces no hay lugar, vamos a decirlo así. Sí. ¿Y la primera acción así que llegaría si usted fuera electo? La primerita. La primerita, ver el presupuesto. O sea, ¿qué tenemos? El qué, el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. O sea, qué, cómo, cada cuándo, por qué y finalmente lo más importante, para qué. Es decir, contribuye a los fines para lo que fue creado. Sí, no contribuye a revisión. Y eso obviamente al recurso humano, no nada más al recurso material, al recurso humano y al procedimiento, inclusive al menos administrativo, el legal, ese es de ustedes, no es de nosotros. Muchas gracias, contador. Y agotada la ronda de preguntas y comentarios, se concede el uso de la palabra al entrevistado para que, si así lo desea, desarrolle la intervención general a la que tiene derecho para exponer sus conclusiones finales, no debiendo exceder de 5 minutos. Gracias. Y continuando con la línea de lo que estábamos mencionando, creo que debemos partir de la necesidad de la gente de trabajar y aceptan un contrato donde a través de procesos administrativos se hacen de recursos materiales, se hacen de resguardos de bienes, etcétera, y a partir de ahí desarrollan un trabajo que contribuye a los fines generales, en este caso del Instituto Electoral, que, como lo decía yo, da la certeza o debe dar certeza ciudadana de que lo que ellos están haciendo es lo más aproximado o es la verdad de lo que ocurre. La parte interna, hablaba yo de la armonía contable, nos sirve de alguna manera para que todos estemos en el mismo procedimiento, de tal suerte que hablar de una partida presupuestal o de una partida contable no tenga lugar a dudas, que el principio y el criterio con el que fue aplicado es el mismo que se utilizó tanto en el Instituto Estatal Electoral como en el municipio de Tula o etcétera, de tal manera que eso haga más objetivos los recursos que se utilizan, que al final de cuentas esa es recursos humanos. Cuando digo recursos hablo de materiales humanos, que al final de cuentas esa es o debe ser la vigilancia de la que yo hablo, que el órgano interno de control debe de estar constantemente haciendo. Y cuando hablamos de vigilancia, pues vámonos a la metáfora, o sea, es un vigilante de día y de noche, el velador, etcétera, para que el que entra tiene registro y el que salga, y que salgan todos, y etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que viene una etapa muy importante para el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas y de México, y de manera personal sí me gustaría estar en ese proceso, en ese procedimiento. Sí he tenido la oportunidad de estar en la iniciativa privada, tanto de la parte administrativa y en la parte de la auditoría al recurso humano, al recurso material, pero creo que hay otra parte que el Instituto Electoral desarrolla y creo que no se aplica, que es la auditoría a sistemas. Existe un término de auditoría a sistemas, a los procedimientos
tecnológicos, administrativos, digitales, y esa parte creo que está, pues, no sé si decir que pañales en nuestro estado. O sea, el famoso e-gobierno está de alguna manera detenido o a lo mejor en algunos organismos hasta inexistente, y creo que es una buena oportunidad para involucrarnos a eso. Y bueno, y finalmente, está mal que lo diga yo que estoy sentado de este lado, pero como ciudadano creo que los órganos internos de control deberían de ciudadanizarse, deberían de ser órganos por honorarios, quizá con excepciones de los órganos internos de la Secretaría de Finanzas, del Congreso, donde se maneja información, pero creo que deberían de ser órganos honorarios donde los organismos y la sociedad civil propusieran a las personas responsables de verificar los procesos, los gastos, etcétera, quizá mediante una presidencia rotativa, de tal suerte que las uniones, las asociaciones, las empresas, las cámaras, los grupos de cualquier tipo se involucren en la actividad del gobierno y obviamente controlados o organizados a través de una Contraloría Gubernamental. Muchas gracias, contador. Agotados los objetivos de la presente entrevista, se da por concluida la misma y agradeciendo a usted su asistencia a este acto, y solicito a servicios parlamentarios tenga bien trasladar a esta sala de comisiones al siguiente aspirante y también acompañar al contador a la salida. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Le damos la más cordial bienvenida al ciudadano Erwin Francisco Flores Martínez a este Poder Legislativo, en este Congreso del Estado de Tamaulipas. Gracias por atender la entrevista que le fue programada y la cual se efectuó con fundamento en la convocatoria emitida por este Congreso del Estado. Para dar inicio solicito al diputado secretario proceda a dar cuenta de los datos biográficos del aspirante. Por favor. Con gusto, diputado presidente. El aspirante Erwin Francisco Flores Martínez es licenciado en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria y maestro en Dirección Empresarial por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Desde el año 2017 a la actualidad ha ocupado el cargo de jefe de Departamento de Medición y Evaluación de Procesos Operativos dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Y prosiguiendo con el desarrollo de la entrevista, se concede el uso de la palabra al ciudadano Erwin Francisco Flores Martínez para que dé a conocer el documento general, cuya lectura no excederá 20 minutos, sobre su pensamiento y planteamientos de actuación en el cargo para el que participa. Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados de las comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana, de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Agradezco la oportunidad de haber considerado mi participación en esta etapa del proceso. Comenzaré mi exposición comentándoles que soy originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, donde el azúcar es más dulce. Ahí pasé los mejores años de mi juventud, junto con mis hermanos y mis padres, la profesora Imelda Martínez y el profesor Francisco Flores, que en paz descanse, maestro de vocación, que me enseñaron grandes valores como la gratitud, la humildad, el respeto, la responsabilidad y sobre todo la honestidad y el valor del trabajo. Al término de mis estudios como técnico en contabilidad del Cebetis 15 de Mante, me vine a Ciudad Victoria para continuar mis estudios de licenciatura en Ingeniería Industrial, la cual me permitió adquirir amplios conocimientos en matemáticas, estadística, optimización en el uso de los recursos económicos, tecnológicos, materiales y humanos. Un ingeniero industrial tiene un perfil de conocimiento muy amplio que va desde el área administrativa, financiera, tecnológica y operacional de una empresa o institución. Cuento con estudios de maestría en dirección con énfasis en administración estratégica, impartida por la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, gracias a la cual logré realizar una estancia académica en España, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela. Soy un partidario de la capacitación y formación continua. He tomado cursos de planeación, monitoreo, evaluación de programas y políticas públicas, elaboración de manuales de procedimientos, construcción de indicadores de derechos humanos y de transparencia. Actualmente cuento con 3 diplomados,
los cuales son diplomados en formación gerencial, uno impartido por la Canaco, diplomado en ciencia de datos por el TEC de Monterrey y un diplomado en consultoría empresarial por la Universidad de Guadalajara. De mi experiencia laboral, he trabajado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Tamaulipas, donde me desempeñé como administrador de proyectos de investigación y la elaboración de informes financieros de la ejecución de los recursos. En la iniciativa privada, trabajé como subgerente de operaciones de una tienda de conveniencia multinacional, donde adquirí experiencia en el manejo de indicadores de resultados, gestión operativa y trabajo bajo presión. Durante los últimos años me he desempeñado como jefe de Departamento de Medición y Evaluación de Procesos Operativos de la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Fiscalía General de Justicia. Uno de los principales logros es que soy el encargado desde el 2008 de la implementación de la encuesta del clima laboral institucional, que forma parte del sistema de control interno, la cual nos permite obtener información detallada del sentir de los servidores públicos, el conocimiento de la misión, visión y valores, el conocimiento del código de ética y conducta, así como la detección del posible hostigamiento, acoso laboral o sexual. Desde el año 2019 hasta el 2022 fui designado como enlace de control interno y designado como enlace de administración de riesgos en 2023, lo cual me sirvió para profundizar en el tema de control interno. He participado con grupos multidisciplinarios para dar respuesta a diversas instancias fiscalizadoras como lo son la Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado. Por lo anterior, trabajando estrechamente con vigilancia del órgano interno de control, el cual nos evalúa la implementación de esta metodología. Y de acuerdo al pensamiento y planteamiento de actuación, si ustedes tienen a bien el designarme como titular del órgano interno de control, estableceré y aplicaré lo necesario para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de fiscalización y rendición de cuentas. Me apegaré a lo establecido a la ley electoral, ley del sistema estatal anticorrupción, ley de transparencia y la ley de responsabilidades administrativas del Estado de Tamaulipas, así como el reglamento del Instituto Electoral de Tamaulipas, para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de la institución. Lo anterior mediante 5 pilares que a consideración personal son fundamentales para el correcto desempeño de un órgano interno de control, los cuales son auditoría y fiscalización, prevención y detección de la corrupción, evaluación y seguimiento, asesoría y capacitación, y vigilar el correcto desempeño de los servidores públicos mediante el Código de Ética y Conducta. Al inicio de la gestión, se elaborará un diagnóstico situacional para comprobar el estado que guarda el órgano interno actual, así como detectar las problemáticas, lo cual me brindará un panorama a seguir y servirá como base para la elaboración de un programa anual de trabajo para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo programado, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. Como lo menciona el acuerdo por el cual se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno del Estado de Tamaulipas, publicado en 2017, contar con un sistema de control interno efectivo en las instituciones de la administración pública promueve la consecución de metas y objetivos, así como una eficiente administración de riesgos y su seguimiento, propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerando la integración de las tecnologías de información en el control interno, y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental. El sistema de control interno institucional será parte medular de la gestión como órgano interno, ya que es una metodología integral compuesta por 5 componentes, como son el ambiente de control, administración de riesgo, actividades de control, información y comunicación, supervisión y mejora continua. El control interno es responsabilidad del titular de la institución, que lo implementa con el apoyo de la administración y el resto de los servidores públicos, con la supervisión y vigilancia del órgano interno de control. Las ventajas de implementar un sistema de control interno institucional efectivo se enfoca al logro de objetivos institucionales, se reducen actos de corrupción y fraudes, mejora la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, favorece la transparencia y rendición de cuentas. La evaluación del sistema de control interno determinará el grado de eficacia y de eficiencia con las que se cumplen las normas generales de control interno y sus principios, así como los elementos de control en sus 3 niveles, estratégico, directivo y operativo, para asegurar razonablemente el cumplimiento del objetivo de control interno en sus respectivas etapas. En general, el órgano interno de control en mi gestión garantizará la integridad, transparencia y eficiencia en la administración,
mediante la realización de auditorías, prevención de fraudes, evaluación, supervisión y vigilancia de la correcta aplicación de los recursos, asesoramiento, capacitación, dar seguimiento a recomendaciones de diversas instancias fiscalizadoras en apego a la normatividad vigente. Es cuanto. Gracias. Ingeniero, ¿verdad? Muy bien, ingeniero, pasamos a la fase de preguntas y comentarios, por lo que esta presidencia solicita al diputado secretario consulte si alguien desea participar y al entrevistado se le pide dar sus respuestas al concluir cada una de sus preguntas. Atendiendo a la instrucción, se consulta a los compañeros diputados si desean hacer uso de la voz. Sí, adelante, diputado Vital. Bien, buenos, pues bienvenido ingeniero y maestro, un gusto saber que egresaste de Tecnológico de Ciudad Victoria igual que tu servidor, quiere decir que ya llevas ahí poco. Muchas gracias. No, pues somos egresados. Y bueno, la pregunta sería dos. Primero, ¿por qué quieres ser el titular de la Contraloría del Instituto Electoral de Tamaulipas? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó? ¿Por qué te interesa estar ahí de control? Sería la primera pregunta. Y la otra sería, ¿tú consideras que es suficiente el recurso que manejan ahí? ¿Habrá que ampliarlo? ¿Habrá que reducirlo en la titularidad de la Contraloría? Serían esas dos preguntas. Gracias. Ok, respecto a la primera pregunta de por qué quiero ser titular del órgano interno de control del Instituto Electoral, porque considero que es una institución sólida y pues la verdad siempre he querido pertenecer a una institución seria. La verdad fui motivado porque el próximo año pues, se vienen las elecciones más grandes pues ahora sí que del estado de Tamaulipas, y pues considero que soy una persona preparada, me considero capaz de ese encargo en caso de que sea favorecido por ustedes. Sé que el presupuesto para este año creo que es de 372 millones, pero en el siguiente año, como vienen elecciones, creo que se incrementa el presupuesto, entonces es una labor muy grande y me considero una persona capaz y cuento con el perfil como para poder cumplir con el encargo. Gracias. Buenas tardes, Francisco. Gracias. Bienvenido. Digo, estuve escuchando con atención y creo que traes buena estrategia. Conoces ahí, me gustaron los 5 ejes principales que mencionaste. ¿Qué harías tú si llegas como titular del órgano y encuentras algo irregular o algo que no está bien llevado en lo anterior? Ok, pues si soy favorecido, mi primera acción es elaborar un diagnóstico situacional, como ya lo había comentado, detectar las posibles irregularidades y fallas, y si se encuentra alguna anomalía o irregularidad, pues hacerlo conducente. Si son faltas no graves, pues el órgano interno de control se encargará de solucionarlas, y si es una falta administrativa grave, pues se canalizará ya sea al Tribunal de Justicia Administrativa o será la denuncia correspondiente a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cuál es tu principio moral básico en tu vida? Mi principio moral, considero que mis valores principales son el respeto, el amor a la familia y el respeto al trabajo. Esos son mis principales valores. Antes del 2017, ¿dónde laborabas? Antes del 2017 estuve en Walmart como subgerente de operaciones, o sea, ahí estuve varios años. Después entré a la Fiscalía como analista de información y después subí a la jefatura y pues, esa es mi trayectoria. Muy bien.
Muy bien, ingeniero, gracias por y agotada la ronda de preguntas y comentarios, se concede el uso de la palabra al entrevistado para que, si así lo desee, desarrolle la intervención general a la que tiene derecho para exponer sus conclusiones finales, no debiendo exceder de 5 minutos, por favor. Muchas gracias, diputado. Vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, así como impulsar la aplicación del Código de Ética y Conducta para garantizar el óptimo desempeño de los servidores públicos, apegado a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad, eficiencia, será prioridad en mi gestión. Cabe mencionar que en el transcurso como servidor público de una institución de procuración de justicia he sido sometido a 3 evaluaciones de control y confianza, en las cuales se evalúan muchos aspectos, entre ellos la preparación académica, psicológica, integridad y honradez, en las cuales he aprobado de manera satisfactoria, y lo cual, adicional a mi experiencia laboral, dan garantía de actuar como servidor público. Tengo la firme convicción que al utilizar la correcta metodología, aplicando las leyes al pie de la letra y procurando la mejora continua, el órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas será considerado un referente de buenas prácticas para otros organismos autónomos. Es un orgullo trabajar para la sociedad, es un orgullo ser servidor público. Amo a mi país, amo a mi estado, amo a mi familia, que son mi motor para seguir adelante. En virtud de lo anterior, considero que cumplo con el perfil para ocupar el puesto del titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Tamaulipas. Es cuanto, diputados. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y agotados los objetivos de la presente entrevista, se da por concluir la misma, agradeciendo a usted su asistencia a este acto y solicito a los servicios parlamentarios tengan bien de trasladar a esta sala de comisión del siguiente aspirante, así como acompañar al ingeniero a la salida. Muchas gracias. Le damos la más cordial bienvenida a la ciudadana Catherine Lisette Narváez Mendoza a este Poder Legislativo, al Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Gracias por atender la entrevista que le fue programada y la cual se efectúa con fundamento en la convocatoria emitida por este Congreso del Estado. Para inicio solicito al diputado secretario proceda a dar cuenta de los datos biográficos del aspirante, por favor. Con gusto, diputado presidente. La aspirante es contadora y maestra en finanzas públicas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En su experiencia laboral se ha desempeñado como subdirectora administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, así como docente en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, ICET. Actualmente es la titular del órgano interno de control del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, secretario. Y prosiguiendo con el desarrollo de la entrevista, se concede el uso de la palabra a la ciudadana Catherine Lisette Narváez para que dé a conocer el documento general, cuya lectura no excederá a 20 minutos, sobre su pensamiento y planteamiento de actuación en el cargo por el que participa. Por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes, diputados que integran esta comisión. El día de hoy me permito presentar mi aspiración para el cargo de titular del órgano interno de control del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, haciéndolo con el mayor respeto, responsabilidad y convicción para ello. La mayor parte de mi experiencia laboral y profesional a lo largo de mi vida se encuentra en el servicio público. Lo anterior se debe a que estoy convencida de ser un factor de cambio para nuestro Estado, por lo que he sido de un gran privilegio que en estos casi 6 años el tener la titularidad del órgano interno de control del ITAID. Me siento privilegiada de fortalecer en ese sentido la cultura de la transparencia y de combatir la corrupción desde mi trinchera. Primeramente quiero compartirles que en el México de hace unas décadas atrás, antes de contar con leyes que regularan el acceso a la información pública, la toma de decisiones públicas era un blanco fácil y susceptible de actos de corrupción y de opacidad. Lo peor es que como ciudadanos estábamos habituados y veíamos con naturalidad el que no se nos informara dónde iban a parar los recursos públicos y la forma de ejercer dichos recursos por parte de las distintas instituciones.
además de depender del juicio o del criterio de cada servidor público o funcionario público que tuviera el momento de nosotros requerir algún tipo de información. Estas circunstancias eran comunes en el México del pasado, hasta que la reforma constitucional de 1977 formula el precepto que hasta hoy nos rige, que es el derecho a la información será garantizado por el Estado, y si bien este fue el inicio de este gran reto que representa la transparencia y el combate a la corrupción, no fue sino hasta después del año 2000 que se impulsó la creación de una ley para regular el derecho al acceso a la información en México, a lo que llevó otro de los grandes retos para uno de los principales actores que actúan en esta Ley Federal de Transparencia, promulgada el 11 de junio del 2002, el cual significa para el servidor público el poner al alcance y disposición la información pública no como un acto de buena voluntad, sino porque es su obligación y está respetar los derechos humanos de todas las personas, que somos nosotros como mexicanos, y entender que de no hacerlo podría ser acreedor a una responsabilidad administrativa por una falta y esperar la sanción o amonestación ameritada. De igual forma, en el crecimiento y desarrollo de esta nueva ley, surge otro reto ahora para la ciudadanía, quien es el actor de este derecho humano, y es cómo hacer uso de este acceso a la información. Y es así como a través del tiempo y en distintos escenarios, la garantía al acceso a la información y el combate a la corrupción ha representado retos que como parte de este instituto hemos enfrentado. Y aquí me permito hacer un reconocimiento al trabajo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, órgano especializado de carácter estatal que ha venido realizando como punta de lanza para garantizar la vida democrática de nuestro Estado a través de sus distintas vertientes, las cuales buscan resolver conflictos de los particulares, difundir la cultura de la transparencia y capacitar a nuestra sociedad sobre el derecho que tiene al acceso a la información. Todo esto dentro del marco normativo correspondiente, y así tener una sociedad informada y participativa en la toma de decisiones de carácter público. De igual forma, reconozco que este órgano público tiene sus cimientos en valores fundamentales que dan certeza, legalidad e independencia en el quehacer cotidiano de nuestro Estado, defendiendo siempre la máxima publicidad en la información pública por parte de los sujetos obligados. A lo largo de mi desempeño en esta institución, he trabajado convencida en que el actor fundamental de los que somos titulares de los órganos internos de control, antes de ser instancias meramente sancionadoras, debemos de tener como piedra angular la prevención de actos que puedan ser susceptibles a corrupción, por lo que he estado trabajando bajo este enfoque en estos años. Me he esforzado en dar a conocer a cada uno de los servidores públicos que forman parte de la institución el actuar y la conducta que deben de observar en el desempeño de sus funciones. He llevado a cabo diversas campañas de difusión del Código de Ética, manuales de convivencia, comités de ética y de conducta, para privilegiar siempre las medidas preventivas en el actuar diario de cada uno de nosotros. Además de estar convencida de que con una correcta vigilancia, supervisión, evaluación y control de las finanzas públicas de este órgano se ha podido alcanzar las metas de los programas sustantivos planteados, y me considero una profesionista sensible para reconocer qué tareas deben atenderse como necesidades prioritarias y cuáles gastos deben ser atendidos con austeridad para el cumplimiento de dichas metas. Finalmente, porque creo en las instituciones, es que aspiro a ser contralora del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, porque es un organismo ciudadano y dicho puesto dará certidumbre de imparcialidad y transparencia a la actuación del instituto a todos los tamaulipecos. Es cuanto. Gracias, licenciada. Pasaremos a la fase de preguntas y comentarios, por lo que esta presidencia solicita al diputado secretario consulte si alguien desea participar, y al entrevistado se le pide dar sus respuestas al concluir cada pregunta, por favor. Atendiendo a la instrucción, se consulta a los compañeros diputados y diputadas si desean hacer uso de la voz. Diputado Vital. Buenas tardes, contadora. Buenas tardes. Bienvenida a este recinto legislativo. Yo le preguntaría, ¿cómo regula usted el acceso a la información en su casa? A los niños, si tiene niños o los jóvenes, sería la pregunta. Y la otra sería, lo escuché que ya es titular, ¿qué anomalías ha encontrado y cómo las canalizó? Si encontró anomalías, ¿cuál fue el procedimiento, el proceso que siguió? Sería la otra pregunta. Gracias. Sí, bueno.
Pues sí, soy madre de 3, una adolescente de 18 y unas cuatas de 11 años. Entonces, regular este tema del uso de redes y etcétera, sí, sobre todo para la parte de protección de datos personales, es sobre lo que yo me enfoco. Sí tengo un control parental en cuanto a internet, pero básicamente, y aplicando un poco esta parte de protección de datos personales, que es el Instituto de Transparencia en donde pues, laboro actualmente, es entender que si bien tienen ellas estas plataformas abiertas, la difusión de, como menores de edad, de sus datos personales, la implicación que tienen y el riesgo al que están susceptibles de hacer sus datos personales públicos ante plataformas que no son de seguridad ni son para ellas como menores de edad, todavía no, bueno, soy la grande, ya va a cumplir 18, pero como menores de edad no pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí les inculco mucho esta parte de la protección de datos personales desde chiquitas. Y con respecto a la otra pregunta, como lo plantea la Ley de Responsabilidades Administrativas, las denuncias que se han llegado a presentar ante mi órgano de control han sido canalizadas bajo el procedimiento que tenemos. Se da la aceptación de la denuncia, yo la recibo y le doy parte al denunciante de que estoy aceptando su denuncia. Después se pasa a la instancia investigadora para que de ahí pueda él corroborar el acto que se está denunciando y después pasarse a la parte sustanciadora, que ahí esta parte sustanciadora, como nos lo marca la ley, en el artículo 49, pues bueno, nos habla precisamente de la calificación ya, o sea, pasar a la parte resolutora para calificar la falta administrativa, ya sea grave o no grave. En el caso de mi competencia, pues obviamente estoy calificando las faltas no graves. Hasta ahorita en mi actuación todas han sido faltas administrativas no graves, no he tenido que pasar ninguna al Tribunal de Justicia Administrativa como lo marca la ley, por lo tanto han sido algunas desestimadas porque las denuncias han sido pues meramente infundadas y las que sí están calificadas como no graves solamente han sido a procedimientos muy específicos del área de la Dirección Jurídica y de la Secretaría Ejecutiva, entonces se les hace un exhorto para que dentro del procedimiento que ellos están llevando para resolver los recursos de revisión o las denuncias que les llegan de las diferentes áreas que se han quejado, pues se hagan procesos más rápidos y eficientes. Y aquí también quiero, me dieron el uso de la palabra, creo yo que como órganos internos de control también debemos de apostar mucho a la sistematización. A veces, y de hecho es una de las medidas que quiero aplicar, he tenido la oportunidad de participar en algunas reuniones con otros titulares de los órganos internos de control de diferentes órganos garantes de la República y estamos apostando mucho a que, si bien por ejemplo ya ahorita tenemos la mayoría, un sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses que son bajo un intranet o un sistema. También ahorita se está apostando a que las actas de entrega-recepción, ya varios de los contralores tienen un sistema para estas actas de entrega-recepción y que no sean procesos administrativos tan engorrosos, tan tardados, con tanto papeleo y se pueda hacer un acta de entrega-recepción sistematizada. Entonces, yo creo que el establecimiento de procedimientos, bueno, ahorita ya le expliqué cómo se canalizan las denuncias, que obviamente lo marca la ley, pero apostarle a la sistematización de procedimientos administrativos que vienen siendo de mucho papeleo es sobre lo que está la mira en mi titularidad como Contralora del Instituto de Transparencia. Muy bien, gracias. 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 Usted entró en el 2017, Sí. imagino, ¿verdad? ¿Y antes de eso usted en qué laboraba? Yo trabajaba como maestra en el Instituto de Ciencias y Estudios Sí. Superiores del ISTES y en el ASALLE también. Ah, muy bien. Sí. Y ahorita retomando el tema de los expedientes, ¿cuántos expedientes tendrán abiertos ahorita? Ahorita nada más 3. ¿Tres? Denuncias se reciben muy pocas. Ok. Sí, bueno, nosotros en el instituto somos un instituto pequeño, entonces realmente las quejas o denuncias que se han llegado a presentar son por tiempos de respuesta. Entonces son bajo procedimientos de que llega una solicitud de información, se convierte en un recurso de revisión y el tiempo en el que obviamente el que está solicitando la información pues lo quiere de la manera más rápida. Entonces, por eso le comentaba yo, propiamente han sido hacia el área de la Dirección Jurídica y la Secretaría Ejecutiva y han sido en tiempos de respuesta. Entonces, nada más lo que estamos haciendo es ajustar el tiempo en el procedimiento que ellos tienen para que no sea tan largo y sea un poco más corto. Entonces ha habido faltas que son calificadas como no graves o bien desestimadas. Son 6 en este año y únicamente tenemos abierta o pendientes 2. Muy bien.
¿Y alguna acción que usted considere que haya faltado implementar en estos 6 años que usted lleva al frente, ya sea por falta de tiempo, por recurso, y que le gustaría implementar si llegara Sí, a pues hacer? yo creo que hay muchas cosas. Tuve la fortuna de que hace 6 años pues no contábamos con un comité de ética y de transparencia, muchas cosas que he implementado en cuanto a procedimientos, normatividades y leyes. Pero a mí me gustaría concluir con la parte de sistematización del acta entrega-recepción. Es algo que se me hace, y lo hemos comentado, tengo la oportunidad de tener una estrecha relación también con los contralores de las universidades del país, y ellos ya tienen pues obviamente una infraestructura en cuanto a software y todo muy avanzada, y que es la que quiero yo pues implementar en el instituto. Entonces pues sí me gustaría sistematizar más procedimientos para que así, como parte, y que es lo que yo le comentaba ahorita, la parte sancionadora de nosotros como titulares de los órganos internos de control debe de quedar atrás. Más bien debemos de ser una instancia preventiva, una instancia que fomente la parte de no caer en actos de corrupción, la parte de agilizar procedimientos, la parte de tener más normatividades que permitan atender las demandas de la ciudadanía de una manera más expresa. Entonces a mí me gustaría eso. Pues muy bien, muchas gracias, licenciada. Y agotada la ronda de preguntas y comentarios, se le concede el uso de la palabra al entrevistado para que, si sí lo desea, desarrolle la intervención general a la que tiene derecho, para exponer sus conclusiones finales, no debiendo exceder de 5 minutos. Sí, muchas gracias. Pues agradecerles, creo que ya he participado anteriormente en procedimientos, en procesos como este, y la verdad siempre es muy gratificante estar ante este recinto. Yo me siento muy cómoda y la verdad es que me gusta mucho que haya una participación ciudadana ante estos eventos, y que se haga precisamente abierto, con transparencia y públicamente, y pues me gustaría mucho continuar con la titularidad que tengo hasta el momento, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a usted. Y agotados los objetivos de la presente entrevista, se da por concluir la misma, agradeciendo a usted su asistencia a este acto y solicitando a servicios parlamentarios tenga bien trasladar a esta sala de comisiones al siguiente aspirante, y también acompañar a la licenciada a la salida, por favor. Gracias. Gracias, reanudamos, le damos la más cordial bienvenida a este Congreso del Estado, a este Poder Legislativo, el ciudadano Ángel Ávila Rodríguez. Gracias por atender la entrevista que le fue programada y la cual se efectúa con fundamento en la convocatoria emitida por el Congreso del Estado. Para dar inicio, solicito al diputado secretario proceda a dar cuenta de los datos biográficos del aspirante. Con gusto, diputado presidente. El aspirante es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Panamericana, es maestro en Derecho Electoral y Procesal Electoral, impartido por la Benemérita Universidad de Oaxaca. Cuenta con diversas constancias, diplomados y cursos de especialización relacionados a los derechos humanos, justicia laboral y del sistema penal acusatorio. Por lo que hace al ámbito laboral, se ha desempeñado como abogado litigante en despacho jurídico, apoderado legal del Banco Santander, así como subdirector en el Cerezo del Ayuntamiento de Matamoros. Actualmente se ha desempeñado en despacho jurídico por un periodo de 7 años como abogado litigante. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Prosiguiendo con el desarrollo de la entrevista, se concede el uso de la palabra al ciudadano Ángel Ávila Rodríguez para que dé a conocer el documento general cuya lectura no excederá de 20 minutos sobre su pensamiento y planteamientos de actuación en el cargo para el que participa. Adelante. Buenas tardes, señores diputados. Procedo a dar lectura a lo que ustedes justamente coordinaron mediante convocatoria. El control interno es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una institución que permite detectar y corregir oportunamente desviaciones. Es una herramienta indispensable para que evita el uso indebido de recursos públicos y actos de corrupción. En México, el control interno ha cobrado tal importancia en la administración pública, al ser un elemento del Sistema Nacional de Fiscalización, ya que pretende convertirse en un paradigma de carácter preventivo que ayuda a mejorar a las instituciones
en beneficio de la sociedad, con el objetivo de controlar, fiscalizar y supervisar la actuación de los servidores públicos, promoviendo acciones preventivas que permitan maximizar los recursos y mejorar la calidad en la prestación de los servicios. Por eso existe una herramienta administrativa llamado Modelo del Marco Integral del Control Interno, que pone a disposición del sector público las mejores prácticas internacionales que sirven para evaluar las acciones y riesgos de las instituciones públicas por medio de valores, la ética y la integridad en el servicio público. El control cobra especial importancia en el ámbito público, ya que permite implementar programas de profesionalización en la administración pública, ayuda a mejorar la calidad de los servicios, mejora el buen funcionamiento del presupuesto a través de la eficiencia y la transparencia, fomentando la integridad, la rendición de cuentas y evitando con ello la corrupción. En su implementación se debe tener claro los objetivos y fines sociales o políticos por los cuales fueron creados, ya que uno de los pilares de la democracia es la rendición de cuentas de los entes públicos y sus servidores, transparentando su quehacer cotidiano con una inercia que vaya conciliando el Estado democrático, en virtud de que un órgano interno interviene en donde la sociedad puede obtener información suficiente sobre su estructura, directores de su personal y los medios para presentar denuncias. Puede ser correctivo y preventivo, porque forma parte de un proceso integral diseñado para enfrentar riesgos y certezas en la planeación, alcanzando la economía de programas y de proyectos por medio de la promoción del uso adecuado, es decir, garantiza el acceso a la información confiable y oportuna, contribuyendo al mejor desempeño en las instituciones. Un órgano de control interno en un tribunal tiene las facultades de evaluar e inspeccionar el cumplimiento de normas que rigen el funcionamiento administrativo de la institución. Vigila que el actuar de sus servidores públicos sea transparente y se ajuste al principio de legalidad. Es independiente y autónomo en su gestión, debe contar con un personal capacitado y especializado en la materia, con el objetivo de prevenir, corregir e investigar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas o hechos de corrupción de sus servidores públicos y de particulares. Una de las funciones del control interno es proporcionar seguridad a todas las áreas administrativas de una institución, combatiendo el nepotismo por medio de mecanismos que garanticen la igualdad, sin privilegios o ventajas razonables, a partir de procesos públicos claros y transparentes, a través de una escuela de formación judicial que impulse un nuevo perfil de funcionarios públicos con habilidades y competencias para una impartición de justicia con un enfoque de protección de los derechos humanos, perspectiva de género y conocimiento jurídico. Asimismo, establecer un plan integral al nepotismo como medidas correctivas y preventivas como política del tribunal, que permita lograr un cambio de paradigma que impulse la profesionalización, la actualización constante y paridad de género como ejes rectores de la carrera judicial. Ya que el conflicto de interés como medida preventiva no es suficiente para eliminar el nepotismo, toda vez que la esencia es la selección de las personas más idóneas con un perfil calificado para el desempeño de una función pública. Por eso es importante que un órgano de control interno sea reconocido como una institución objetiva, imparcial, eficiente y transparente en su actuación. Todo esto se puede lograr a través de una atención a la persona afectada o a la víctima que pueda denunciar algunas irregularidades por medio de una aplicación, ya sea por internet, por vía telefónica, presencial o por algún correo institucional que se establezca de manera preventiva, con el objetivo de sensibilizar al servidor público en materia de ética y valores, reduciendo los niveles de corrupción en esas dependencias. Mi plan de trabajo es implementar las buenas prácticas
como medida de prevención en conflictos de interés, la contratación de bienes y servicios, aprovechando los recursos tecnológicos con lo que cuenta la institución, estableciendo un sistema computacional que permita dar seguimiento a la contratación en tiempo real, evitando el papeleo y los trámites burocráticos. De ahí la necesidad de desarrollar un sistema que permite impulsar la prevención en la institución por medio de un control automatizado, dando mayor transparencia a las operaciones con recursos públicos, evitando conductas anómalas. Fomentar la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas, con una difusión y distribución de materiales informativos de buenas prácticas, con el fin de que los medios de comunicación coadyuven en la campaña de cero a la corrupción e incentivar a la ciudadanía para prevenir actos de corrupción o faltas administrativas de los servidores públicos del tribunal o personas físicas o morales privadas que estén vinculadas, y establecer alertas contra actos graves de corrupción por cohecho, peculado o desvío de recursos públicos, garantizando en todo momento el anonimato de la identidad de la persona que denuncie. Establecer en la institución un protocolo para la atención de quejas de hostigamiento, acoso laboral y discriminación como una herramienta normativa que regule y sancione las conductas que afecten a las personas en su decoro, en su intimidad. Este instrumento normativo va a brindar seguridad y certeza jurídica a los servidores públicos o a personas ajenas que sufran este tipo de conductas, promoviendo una cultura institucional de igualdad de género y un clima libre de violencia y de toda discriminación, impulsado por acciones de sensibilidad y capacitación hacia el personal de la institución. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado. Pasaremos a la fase de preguntas y comentarios, por lo que esta presidencia solicita al diputado secretario consulte si alguien desea participar y al entrevistado se le pida sus respuestas al concluir cada una de las preguntas. Atendiendo a la instrucción, se consulta a los compañeros diputados si alguien desea hacer uso de la voz. Sí, diputado Vidal. Bien, pues, buenas tardes. Bienvenido aquí a su casa. Gracias. Y la pregunta sería, ¿por qué te interesó participar en ser titular del Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Cuál sería el motivo del órgano de control? La pregunta es... Le voy a comentar, señor diputado, yo me quiero que es el cargo que me falta nada más. He tenido la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar en la función pública, tengo más de 20 años, he sido Ministerio Público por 11 años en diferentes partes de Tamaulipas, he sido pues en Victoria, en Matamoros y en Reynosa. Ahorita estoy como asesor jurídico de las víctimas en Río Bravo. El control interno para mí es muy importante porque es un auxiliar de la administración o de una dependencia, porque ahí es la base importante para establecer si las personas o los recursos humanos están trabajando como debe ser, con apego a la legalidad. Entonces, ahorita usted trabaja en la iniciativa privada, ¿se puede decir? ¿Y es asesor de víctimas? Trabajo como asesor jurídico en la atención de víctimas del delito. ¿Y antes de eso tuvo algún cargo público? Fui juez. ¿Ahí en Reynosa dónde? Fue en Reynosa y en Nuevo Laredo. Estuve también en donde, en Matamoros y aquí en Victoria. Y si usted es electo, la primera acción que haría llegando el día 1 al primer minuto. Pues primeramente, realmente como lo establece aquí las herramientas, es prácticamente la prevención. La prevención es la madre de todas las conductas antisociales. En cualquier rama de la materia la prevención es muy importante, ¿verdad? La prevención realmente se puede establecer por medio realmente establecer una vez de denuncias, señales ahí cómo ponerla, cómo hacerla y ante quién realizarla, ¿verdad? Eso para mí realmente la atención ciudadana. ¿Y cuál es el perfil que usted considera? ¿Cumple usted el perfil? ¿Qué es lo que usted ofrece como
como profesionista y como pues, persona, ¿verdad? Para que lo consideremos como para estar al frente de este órgano. Considero que soy la persona adecuada para desempeñar esa función. Soy transparente, soy honesto, me conduzco realmente con verdad, no tengo ninguna queja, pueden checar mi expediente, está limpiecito. Pues, ya, no busquen más. ¿Alguna estrategia en específico aparte de la prevención para, sobre todo, el tema de combatir la corrupción, que es, ustedes saben, uno de los principales problemas como país? Bueno, pues hay muchas, pero yo voy a citar, por ejemplo, en la plataforma realmente del tribunal no se contempla un registro de personas que se encuentren sancionadas, de proveedores igualmente, así como también un apartado, un sistema en el que se establezca algunas inconformidades, porque si entraron algunos recursos, si se dio seguimiento o cómo que no se debe hacer el recurso. La atención ciudadana yo lo ubico. Muy bien, agotado la ronda de preguntas y comentarios, concedo el uso de la palabra al entrevistado. Para que sea así, lo desea desarrollar intervención general a que tiene derecho para exponer sus conclusiones finales, no debiendo exceder de 5 minutos, por favor. Sí, de acuerdo. Estimados señores diputados, me dirijo ante ustedes con la convicción de que soy la persona idónea a ocupar el puesto de control interno al que estoy compitiendo. Mi firme creencia en la importancia de los valores éticos y mi compromiso en la transparencia y honestidad me convierten en el candidato ideal para desempeñar una función en la institución. A lo largo de mi trayectoria en el servicio público, he dedicado incansablemente mis esfuerzos a combatir la corrupción en todas sus formas. He adquirido una valiosa experiencia que me ha permitido comprender los desafíos y las complejidades que rodean a la gestión interna. Esta experiencia me ha enseñado la importancia de un control riguroso y efectivo para garantizar la integridad y el buen funcionamiento de cualquier institución. Mi compromiso con los valores éticos es sólido, es inquebrantable. Creo firmemente en la transparencia como un pilar fundamental de la democracia y la confianza ciudadana. Me comprometo a llevar a cabo mi labor de control interno con total imparcialidad, asegurando que las normas y los procedimientos se cumplan de manera estricta y equitativa para todos los servidores públicos de la institución. Además, entiendo la responsabilidad que implica este puesto y la confianza que se deposita en el control interno. Por esta razón, me comprometo a actuar con la máxima diligencia y objetividad, investigando de manera exhaustiva cualquier indicio de irregularidad, presentando informes claros y precisos que permitan tomar las acciones necesarias para corregir cualquier desviación detectada. En resumen, mi experiencia en el servicio público y mi enfoque incansable en la lucha contra la corrupción me convierte en la persona más adecuada para ocupar el puesto de control interno. Mi compromiso con la honestidad, la transparencia y el cumplimiento de normas me guiará en la toma de decisiones justas, en la protección de los intereses de la institución y de la ciudadanía en general. Agradezco sinceramente su consideración y la oportunidad que me brinda este órgano colegiado, concediéndome la titularidad del cargo por el que compito. Le doy mi palabra de que eligen a la persona idónea, honesta y transparente. Estoy plenamente convencido que juntos podemos fortalecer los órganos internos de control de los organismos autónomos de nuestro Estado. Muchas gracias, licenciado. Y hemos terminado el objeto de esta entrevista, por lo tanto le solicito a Servicios Parlamentarios acompañe al ciudadano Ángel a la salida, ciudadano Ángel Ávila, y agradezco mucho su tiempo que haya estado con nosotros, y asimismo declaro un receso en lo que los grupos de trabajo nos reunimos de nueva cuenta para terminar con esta sesión de trabajo de las Comisiones Unidas. Por favor. Y diputadas y diputados, toda vez que hemos agotado las entrevistas, me permito mencionar que las personas aspirantes para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto Electoral,
de la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales han dado cumplimiento a los requisitos legales establecidos en las leyes orgánicas y reglamentarias de los entes autónomos de referencia, así como en la convocatoria pública respectiva. Además, han solventado las entrevistas programadas, lo cual nos ha permitido conocer los perfiles y la experiencia profesional de las candidatas y candidatos. Asimismo, es preciso mencionar que las entrevistas se han llevado a cabo con grupos de trabajos integrados por diputadas y diputados de las 3 comisiones competentes, lo cual nos ha permitido tener un diálogo personalizado y eficiente con cada uno de los aspirantes, dando la importancia que merecen cada ciudadano y ciudadana, respetando en todo momento la legalidad de los procedimientos establecidos. Y también es de suma importancia mencionar que estas comisiones son plurales y están todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, en estas comisiones donde atendimos a los ciudadanos y a los ciudadanos, solamente asistieron diputados del grupo parlamentario Morena y se ausentaron las demás fuerzas políticas de este Congreso. Finalmente, me permito proponer que la emisión de los dictámenes correspondientes se lleve a cabo en reunión posterior a fin de tener mayor espacio de análisis sobre cada una de las personas aspirantes. Y en este tenor, me permito consultar a los integrantes de estas comisiones unidas el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por su servidor en cuanto a emitir los dictámenes en reunión posterior. Los que estén a favor, manifestarse levantando su mano. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Bien, procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general. Si alguien desea participar, por favor de indicarlo para que la Secretaría tome nota y proceder a su desahogo. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de mis compañeras diputadas y diputados de esta comisión y me permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 13 horas con 39 minutos del 21 de junio del presente año. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.